Muy buenas a todos y muchas gracias por escuchar de nuevo patrimoniooculto.com. En esta ocasión vamos a visitar un lugar muy particular dentro de la geografía extraña, a veces margivagante, ¿no? Como dijo aquel, marginal y extravagante, ¿no? En este caso vamos a visitar un lugar muy particular, un lugar relacionado con cultos ancestrales, órdenes caballerescas perdidas, leyendas medievales y muy poco conocido. Se encuentra, bueno, relativamente cerca del centro de la península, pero no se conoce mucho acerca de él todavía, y es uno de estos sitios que vale la pena visitar. Se trata de San Pedro de Caracena. Es la meta de nuestro viaje de hoy. Es una iglesia muy particular que se encuentra en lo alto de la villa del mismo nombre y al final de lo que podríamos llamar como un recorrido introductorio, o en cierto modo iniciático, desde otro punto que os comentaremos más adelante, lleno de localizaciones muy interesantes. Cuando lleguemos a este templo, a este lugar tan cubierto por estratos de historia, uno encima de otro, veremos en sus arcos, en las columnas, los canecillos y los capiteles, todo un abanico de representaciones enigmáticas. Basiliscos, dragones, hidras de 7 cabezas y un misterioso y muy grotesco personaje con 3 rostros. Nos observan imperturbables desde las brumas del tiempo, como guardianes de piedra que parecen ocultar el secreto de recientes hallazgos arqueológicos. Sí, estoy hablando de unos hallazgos bastante peculiares. Nada menos que 2 esqueletos enterrados boca abajo y cada uno con una moneda en la mano derecha. También encontramos leyendas del tiempo de los moros, entre comillas, la invasión musulmana, de templarios. Y en el interior de este templo también encontramos una lápida con una inscripción bastante rotunda, una especie de maldición o de condenación, lo que se llamaba en latín la damnatio. Pertenebat ad malam sectam. Nos referimos a este sepulcro con estos 2 misteriosos personajes enterrados boca abajo. Y pertenebat ad malam sectam. Esto se puede traducir como pertenecientes a una secta nefasta, a una secta mala, malvada. Se ha teorizado acerca de si son templarios o de si son quizás agotes o quizás algún otro grupo bogomila o herético de la Edad Media. No sabemos mucho más al respecto, pero es bastante interesante. En fin, en Caracena, desde luego, suenan ecos de tiempos de brujas y herejes, como ya podéis ver, y son pues los atributos de un pueblo olvidado de la geografía española. Está al sureste de la provincia de Soria y a 30 kilómetros del Burgo de Osma. Además, hay 2 fortalezas, una cristiana y otra musulmana. Hay una magnífica ruta de senderismo con mucha historia. Tenemos una cárcel medieval con un poste de justicia, una vieja columna que da bastante de qué hablar también, un puente romano y aún más sorpresas. Todo ello envuelto de un halo mágico y un aislamiento espaciotemporal en uno de los pocos pueblos que quedan en España comunicados todavía por una sola carretera. Así que empezamos la marcha por el cañón de Caracena. Si tenéis tiempo, recomendamos hacer esta ruta de 16 kilómetros. En total, ida y vuelta, 8 kilómetros de ida y 8 de vuelta, desde Tarancueña. Es ir a través de un cañón bastante espectacular. Podéis ver las fotos en nuestro espacio y bueno, la verdad es que es alucinante. Como digo, desde Tarancueña hacia el norte es el método ideal para llegar a Caracena. No es lo mismo llegar a un lugar así en coche que hacerlo como antiguamente, como los viajeros que atravesaban esta ruta de la lana, o como los peregrinos del Camino de Santiago, que a través de este paraje pues buscaban llegar a Burgos desde el sur, como el camino francés después, claro. Por el camino vamos a ir atravesando las grandes hoces del río Caracena
y podremos ir repasando los recuerdos del lugar si nos documentamos adecuadamente, cosa que vale la pena. En fin, la primera leyenda nos sitúa aquí en el año 939, durante el Califato de Córdoba. Abderramán III, tras haber sido derrotado no lejos de aquí, en la batalla de Simancas, huyó con sus tropas a través de este desfiladero en dirección a Tarancueña, desde el norte. Tenéis que imaginar que su ejército estaba diezmado y exhausto, pero él confiaba en poder huir por este cañón. Eso pensaba que para él era un salvoconducto seguro para todos, pero se equivocó. El rey Ramiro II de León y el conde Fernán González habían previsto este hecho, esta vía de huida, y habían enviado tropas, ¿no?, a apostarse en una terrible emboscada desde los altos de los barrancos, a los lados. Os podéis hacer una idea de la geografía si veis la primera foto. Así que al paso del califa y del ejército cansado, los soldados del rey y del conde los comienzan a atacar desde los lados del paraje angosto, con flechas, lanzas, hondas, masacrando los restos del ejército e hiriendo al propio Abderramán, quien desde entonces jamás volvería a dirigir una batalla desde el terreno. Un cronista, Al-Muqtabi, llama a este día la Lándega o la Jornada del Barranco, con mayúscula. Poco antes de estos hechos, tanto cronistas cristianos como musulmanes relataron un curioso suceso, que dice así: encontrándose el ejército cerca de Simancas, hubo un espantoso eclipse de sol, que en medio del día cubrió la tierra de una amarillez oscura y llenó de terror a los nuestros y a los infieles, que tampoco habían visto en su vida cosa semejante. 2 días pasaron sin que unos y otros hicieran movimiento alguno. Estas son palabras de Kitab al-Rawid. Así que, con un sol de justicia y con la esperanza de encontrar bajo alguna roca pues una cimitarra o restos de alguna armadura árabe, continuamos aquel día nuestra ruta por ese escenario tan angosto, donde también, justo en el centro de la ruta, encontramos nubes de roca esculpidas como de formas caprichosas, y ahí se encuentra un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce, muy interesante. Incluso Tiermes, una ciudad celtíbera, también está cerca de aquí al sur, y es otra visita bastante interesante. Así que, dirigiéndonos a ese pueblo de luces y sombras, atravesamos el puente medieval de Cantos, a la entrada del pueblo, para encontrar un punto de interés tras otro donde podemos detener nuestros pasos. Lo primero que llama la atención son las evidencias de la gran fortificación que tuvo Caracena, por todos los lados, norte, sur, este, aprovechando también la orografía del terreno, claro. Podemos ver, nada más llegar, pues una alcazaba califal, que es una especie de torre medieval bastante sólida en el exterior, que bueno, ahora ya un poco arruinado todo, claro. Aparte de la alcazaba, una fortaleza musulmana, y ambas cada una a un extremo del pueblo. No en vano hay que tener en cuenta que toda esta zona estuvo mucho tiempo justo en la frontera que separaba los reinos cristianos al norte y los musulmanes al sur. Además, hay quien dice ver referencias, como hemos comentado antes, a los caballeros templarios. Y se sabe, a partir de informes de la Inquisición, que el pueblo tuvo incluso una judería con su propia sinagoga, que esta fue arrasada durante un sangriento pogrom. Pogrom en hebreo significa devastación. Esto ocurrió en 1391. Era bastante común que incluso pueblos o ciudades aparentemente pequeñas a ojos de nuestros días, ¿no?, tuvieran su barrio judío, y en otras épocas pues también un barrio musulmán, ¿no?, más adelante. Hay que tener en cuenta muchas veces que lo que vemos actualmente en los pueblos o los remanentes medievales, ¿no?, de los lugares, es la arquitectura más sólida que se ha conservado, es decir, piedra, argamasa, pero hay que tener en cuenta que antiguamente la mayor parte de la construcción era con materiales mucho más endebles, mucho más baratos, ¿no?, también más efímeros, es decir, madera, por ejemplo, ¿no?, u otros materiales que se han perdido, son de fácil expolio, ¿no?
Así que a menudo lo que solemos ver en estos lugares es lo que ha quedado con más solidez, ¿no? Pero bueno, en fin, continuamos el viaje y subimos al centro del pueblo. Así pues, en medio de la Plaza Mayor encontramos algo muy interesante que podemos ver en otros muchos lugares y no todo el mundo sabe lo que es. Podéis ver de nuevo otra foto también, disculpadme, creo que es la tercera foto, sí, podemos verla. Pues bien, en medio de esta Plaza Mayor tenemos esta columna como un testigo imperturbable de sufrimientos del pasado, literalmente. Es un monumental rollo de justicia o picota del siglo XVI. A este tipo de columnas es donde se encadenaba a los reos para ser ajusticiados, de maneras que es mejor no recordar a veces, o con suerte solo ser humillados públicamente. Dicen que sobre la fría superficie de esta columna aún pueden verse restos de sangre petrificada. Incluso hasta 1965, a decir de algunas personas del pueblo, aún podían verse las cadenas y las argollas colgando de las bocas de las cabezas de león que hay esculpidas en la parte superior. En fin, intentamos dejar atrás las visiones que nos trae la imaginación sin demasiado éxito, porque al girar la cabeza después de ver la columna nos encontramos nada menos que con la antigua cárcel de la villa. Es como un bloque cuadrado y monolítico, y no sobrecoge menos, la verdad. ¿Qué historias podrían contar los muros de este edificio? Delincuentes, malhechores, herejes de la comunidad encontraban aquí el martillo de brujas, como lo llamaban en aquella época, y se miraban fijamente a los ojos con la propia Inquisición. Cuando llegamos a nuestro objetivo, que es la iglesia de San Pedro de Caracena, aparentemente vemos una estructura románica, de manual, de arte románico, con muchas, muy de estilo de repoblación y muy fortificada, como casi toda la arquitectura que es lo que requiere en una zona fronteriza como lo era en aquella época, una zona muy sensible, con conflictos casi permanentes durante muchos siglos, ¿no? Pero esta iglesia tiene muchísimo más que ser simplemente un ejemplo de manual del románico, ¿no? Así que dejando atrás los asuntos oscuros del mundo terrenal, la Inquisición, el ajusticiamiento, continuamos nuestra senda hasta casi el final del pueblo, que es donde se levanta esta iglesia, ¿no? Lo alto del todo, ¿no? Se encuentra frente a un antiguo hospital de peregrinos y bueno, pues como decimos, es de los templos románicos más completos e interesantes de toda nuestra geografía. En muchos aspectos todavía se puede decir que San Pedro de Caracena es un enigma en piedra. Es un templo donde la simbología pagana y cristiana se unen en armonía. Se mezclan como en una geometría sagrada. Y te ofrecen cuando estás ahí, si sabes leerlo, un mensaje fascinante, aunque aún sigue siendo indescifrable y del cual pues solo podemos explicar algunos pocos detalles. Entrar en el pórtico de San Pedro de Caracena es prácticamente entrar en otro mundo, en una realidad simbólica, una realidad mitológica, de edades inmemoriales. No basta con retrotraerse a la Edad Media o a época romana. Aquí tenemos símbolos que nos sacan del espacio de nuestras fronteras y de nuestro tiempo. Y enseguida entenderéis por qué. Nada más entrar, tenemos 7 arcos que nos reciben. Esto es parte de una numerología sagrada y es un clásico en las iglesias del Apocalipsis, es decir, iglesias que hacen una representación del fin de los tiempos. Hay que recordar que Apocalipsis significa revelación en griego, no significa hecatombe o fin o catástrofe, ¿no? Es un género de la literatura hebrea y en este caso nos pretende revelar algo. Este era el objetivo, en cierto modo, docente de la arquitectura románica. Esta obra, el Apocalipsis de San Juan en concreto, aunque había muchos otros apócrifos,
Servía de inspiración aterradora, vamos a decir, a artistas y arquitectos medievales. Sus símbolos eran advertencias y enseñanzas para todos aquellos que atravesaban el umbral de un lugar sagrado. Una especie de abandona todo tu mal ahora que entras. Y es una razón probable por la que los exteriores de tantas iglesias medievales se llenaron de monstruos y de elementos grotescos, que a su vez tal vez procedían de la función ancestral, o apotropaica en griego también, que significa de espantar a los malos espíritus, ¿no? Ahora que hablamos de esto en vísperas de Halloween o de la Noche de Todos los Santos, el antiguo Samaín celta, esta es la función de las máscaras, de algunos trajes de chamanes, de ciertas tradiciones. Es apotropaica, es decir, espantar a lo malo, espantar al atropos, espantar a los malos espíritus. Volvemos a la iglesia, disculpad. Así que, bueno, llaman la atención los capiteles del pórtico. En estas columnas, en lo alto de estas columnas, los capiteles, encontramos pues viejos conocidos, como la bestia de 7 cabezas, que es la meretriz o la prostituta de Babilonia, el cual quizás hayáis oído hablar si habéis visto películas de exorcismos o en ciertos libros. La meretriz de Babilonia es la síntesis del pecado del mundo. Babilonia como símbolo de la ciudad corrupta, ¿no? También encontramos centauros, arpías, caballeros en combate, todo un ideario iconográfico medieval que nos puede recordar al claustro del monasterio de Silos. De hecho, por proximidad, también se dice que aquí trabajó uno de los maestros de ese claustro. Y de hecho encontramos una columna muy particular, como si lo hubieran retorcido. Se llama columna torsa o columna salomónica. Perdonad. Y bueno, decir que para todos los que tengan interés en la orden templaria, cuyo nombre, el nombre de esta orden, se relaciona a veces con Caracena, aunque no haya demasiadas evidencias, todo se ha dicho, vale la pena recordar que el segundo nombre de esta columna procede, y es el nombre salomónica, procede este nombre de las descripciones de la forma que tenían las columnas del propio templo de Salomón de Jerusalén, que es el lugar del que los templarios tomaron el nombre de su orden, el monte Templo, el templo de Salomón. Así que se describía así. Y bueno, pues casualidad o no, una de las columnas está hecha con esa descripción, como si estuviera retorcida en sí misma, ¿no? Bastante virtuoso esa talla, y llama bastante la atención porque es la única y está a uno de los laterales de la entrada, nada más. Podéis ver también la imagen, la fotografía, se ve muy claramente. También tiene una forma curiosa de desgaste en el fuste de la columna, y bueno, es una razón bastante simple. En el atrio hay bastantes erosiones, inscripciones, formas, grafitis, entre comillas, ¿no? Hechos al parecer, por los propios lugareños hace mucho tiempo, ya que este espacio era utilizado para a veces aburridas y largas reuniones vecinales, donde pues se aprovechaba para afilar las navajas con lo que tenían a mano, y si era la piedra de la propia iglesia o la pared, pues bien servía, ahí lo afilaban. Esto ha producido muchas erosiones curiosas, y algunas pues dan lugar a algunos equívocos, ¿no? Tienen algunas formas así un poco extrañas. Así que si podemos entrar, es interesante lo que mencionábamos antes de esta inscripción, de este sepulcro que se ha encontrado hace no mucho, con estos dos esqueletos, que nos ha dado bastante de qué hablar, ¿no? Pertenebat ad malam sectam. Bien, como decíamos, para algunos autores existen indicios de la presencia de la orden templaria en Caracena. No se sabe a ciencia cierta, pero desde luego han tenido lugar ciertos hallazgos que disparan la imaginación como mínimo. Por ejemplo, durante esta excavación arqueológica, en 1986, se encontró en el exterior un esqueleto enterrado con las manos cruzadas sobre la cadera, que guardaba en su mano derecha una moneda de Enrique IV de Castilla. El siglo XV estamos hablando, finales del siglo XV, hacia 1460-70. Este fenómeno de la moneda ya se constata en otros yacimientos arqueológicos. Se puede tomar como un detalle sin importancia,
pero puede poner en comunicación estos enterramientos en tierra sagrada con el ritual pagano del óbolo de Caronte. El óbolo es el pago a Caronte. Una creencia según la cual se debía dejar junto al difunto una moneda como pago a Caronte, el barquero de más allá que se encargaba de transportar el alma del difunto al otro mundo, atravesando las aguas de la laguna Estigia, la laguna de los muertos que separaba nuestro mundo del más allá. Pero el enterramiento en el que se encuentra este ritual data del siglo XV. ¿Cómo es posible que en el imperio total del cristianismo europeo, que es contemporáneo a la propia Inquisición, todavía perviviesen con tanta normalidad prácticas paganas? En esta época tan tardía, ¿no?, del siglo XV ya, cuando esto es una creencia de época romana con algunas otras similitudes con otras culturas, pero como ya digo, con un retraso de casi un milenio, ¿no? Así que bueno, estos hallazgos pues a veces hacen replantear ciertos pasajes de los libros de historia. Y bueno, pues lo que comentábamos, además de este esqueleto con la moneda en su mano, el óbolo de Caronte, también en el interior de la iglesia encontramos una lápida que reza la mencionada inscripción, ¿no?, de pertenecientes a la secta mala, que aún a día de hoy sigue siendo un enigma. A veces se ha hablado de un esqueleto, otras de dos, desnudos, por cierto, enterrados boca abajo, bastante altos también, de alrededor de 2 metros de estatura, que fueron pues encontrados así, enterrados de una forma bastante ignominiosa, humillante, bajo esa sombría lápida. Hemos entrado en la iglesia, pero a la mayoría de los visitantes se le escapa un detalle vital para entender la simbología, o al menos la abundancia simbólica de este templo. Y esto se encuentra en el exterior. Es el llamado Trifronte de San Pedro. Yo os recomiendo... que si no habéis visto la imagen la busquéis ahora mismo si podéis, porque es de lo más interesante. También podéis verlo en nuestra web. En realidad es un canecillo, es una de las estatuas que aparecen en los exteriores de la iglesia. Y suele escapar a la vista, pero realmente es una iconografía que dará mucho de qué hablar, dará mucho de qué hablar, lo comento porque estamos preparando un pequeño dossier acerca de esta figura, el Trifronte de San Pedro, y hace falta saber que está ahí para verlo, digamos, pero como digo es bastante único, ¿no? Así que por si todo lo anterior que acabamos de ver hasta llegar aquí a San Pedro de Caracena, por si todo lo anterior fuera poco, si dejamos que nuestra vista pasee sobre los canecillos del ábside, encontraremos este elemento de interés. Es un personaje muy grotesco, de 3 rostros, que desde lo alto pues parece reírse de nuestra sorpresa. Y hay quien dice aquí ver un Baphomet templario. Era una antigua representación diabólica, entre comillas, de 3 rostros. Pero en realidad hay muchas más posibilidades y quizás otras explicaciones son mucho más interesantes que esto. Aunque no se sepa muy bien lo que fue el Baphomet, esto os va a gustar y da mucho de qué hablar. Ya hemos visto que estos restos de Caracena tienen un arraigo pagano bastante evidente, ¿no? Así que si vamos atrás en el tiempo, ya a época celta, podemos ver cómo en muchos lugares de Europa se rinde culto a dioses de varios rostros. Por ejemplo, tenemos al dios celta Lugh o Lugus, que era el gran escalafón en el panteón de los dioses celtas. Era como Zeus para los griegos, como Odín. Aquí tenemos a Lugh o Lugus para los romanos. Lugh. Del nombre Lugh proceden otros muchos nombres topónimos, como por ejemplo Lugo en Galicia o Lyon en Francia, y así bastantes más. Lugus o Lugh era el regente y rey de los dioses. Era dios de los viajes, de la acuñación de la moneda. Era fundador de ciudades. Lugus es el dios que ve lo oculto, y en su representación arcaica se aparecía como un ser de triple rostro, un ser
que veía el pasado, el presente y el futuro. De hecho, antiguamente en la Irlanda celta a la Vía Láctea se la llamaba la cadena del Lug. Podemos encontrar representaciones muy curiosas en Navarra, en Artaíz, en Reims, por ejemplo, en Francia. En época romana, el emperador Octavio Augusto fue permisivo con la religiosidad indígena de Hispania y reconoció sin dificultades a Lugh como una representación más del dios romano Jano. Jano o Janus, en época de Roma, su culto dependía del propio emperador, y él mismo conocía la trascendencia de su significado sagrado, de esos dos rostros que miraban al pasado y al futuro, a veces con un rostro intermedio que miraba al presente también. Lo importante de esta figura, de esta deidad, es que Jano era el dios del comienzo y del final de todas las cosas. Por eso se le dedicó el mes de enero, Januarius. Por eso en inglés se escribe January. Asimismo, al ser con esa cualidad de principio y final, de entrada y salida, era el dios de las puertas. Por eso, su símbolo, el símbolo de Jano, eran las llaves. Y he aquí que nos fijamos con bastante sorpresa que al entrar en la iglesia, en el dintel de la puerta, justo en la entrada, lo que tenemos es exactamente eso, dos llaves cruzadas. Es el símbolo de San Pedro, exactamente, sí, las mismas llaves que podemos encontrar ahí, esculpidas sobre San Pedro de Caracena, es a la vez el mismo símbolo de Jano, del cual encontramos una representación en forma de trifronte que, pues evidentemente nos trae ecos de Lugh, Jano y finalmente, de alguna manera, encontramos el símbolo relacionado con estos personajes. Habiendo visto esto, uno piensa que ya no hay nada más que ver, pero no es así. Es increíble como un lugar aparentemente tan pequeño y tan desconocido tiene tantas sorpresas y tantos lugares para deambular en una tarde tranquila. Así que, efectivamente, todavía hay más tesoros por visitar. Si seguimos cuesta arriba, después de la iglesia, más o menos después de un cuarto de hora de marcha ligera, llegamos a una impresionante fortaleza cristiana, desde la cual podremos ver los restos de murallas que rodeaban lo que en su día debió ser toda esta gran población. Hasta hace relativamente poco, pues es lo que comentábamos, que los materiales eran bastante endebles, como madera, adobe, así que cabe pensar que Caracena, en su mayor momento de expansión, pudo contar con amplias zonas construidas a base de madera, que claro, que se han ido perdiendo, pero que probablemente llegaban hasta las cercanías de este mismo castillo. Este castillo surge como tal en el siglo XV, pero ya se asienta sobre otro anterior, cosa que suele ocurrir con todas las edificaciones, ya sean fortalezas, templos, casas nobiliares, suele haber algo anterior, como estratos, como mencionaba antes esa palabra, estratos, es muy importante. Igualmente, el castillo de Caracena parece asentarse sobre otro anterior del siglo XI, y parece que la forma actual procede de posterior a una guerra entre el señor de la villa, Juan de Tobar, contra los mismos reyes católicos en el siglo XV. No menos impresionante que las batallas que debieron tener lugar aquí es el propio lugar donde fue construido. Está justo al borde de grandes precipicios. Hasta el fondo de ellos llegaba la muralla que conecta con la alcazaba musulmana, es decir, rodeaba todo el pueblo. Y además, para entrar en el interior de la fortaleza había que pasar por 3 accesos, así que tenía unas medidas de seguridad tremendas, algo comprensible de nuevo al estar en esta zona fronteriza. Así que, una vez estando aquí, vale la pena abandonar la vista una última vez para observar el paisaje alrededor, muy áspero, muy duro, pero también muy fresco y enigmático, que recuerdo bien bajo aquellos últimos rayos de sol, y como desde el abismo que nos rodea, aún casi con el viento de la tarde, parecen oírse gritos de guerra y extraños cánticos de otras épocas. Así que, una vez llegados ahí, fue nuestro momento de volver a Tarancueña.
y llegamos con éxito. Así que parece que Lug nos protegió muy bien. Espero que os haya gustado y de nuevo podéis ver todos los datos de este lugar tan maravilloso y una bibliografía también interesante, además de todas las fotos, para que pongáis bien imagen a lo que estábamos comentando. Pero como digo, lo mejor es ir allí y verlo nosotros mismos. Ya sabiendo estos datos, la verdad es que se ve de otra manera. Y bueno, muchas cosas más que se podrían contar, pero bueno, no deja de ser uno de los lugares más enigmáticos, discretos y a la vez impresionantes que hemos visto. Muchísimas gracias por escucharnos y espero que volváis pronto. Un saludo.